te cuento un poco. Yo soy el menor de tres hermanos, pues, nací en Cartagena y puedo recalcar dos o tres cosas grandes de haber nacido allí. Primero, una ciudad costera. Siempre le digo a la gente, me asocié. Mi mamá, pues, me asocié siempre con un nivel mejor que el mío. Mi mamá decía que prefería hacer cola de león que cabeza de ratón. Digamos que socialmente es una inteligencia, o sea, es algo que hizo muy inteligentemente, pero económicamente quizás no. Lo que pasa es que mi mamá era economista tradicional y lo único que aprenden en la universidad es a tapar un hueco con abriendo otros. Lastimosamente, la mayoría de personas no entienden que así como lo aprenden a hacer para una empresa, tienen que entender que su familia es una empresa y que por ende las decisiones también tienen que ser lógicas y no emocionales. La mayoría de seres humanos se quiebran por buenas intenciones y malas decisiones. Entonces, ahí te pongo un ejemplo. Pues digamos que mis amigos, la mayoría de padres tenían más dinero que los míos, sin embargo, en mi historia de vida, comparado con ellos, hemos sido de las personas que más hemos construido por cuenta propia algo en la vida a nuestros 34 y 29 años. Te cuento un poco. Yo en el colegio aprendí a vender dulces por la necesidad de querer asociarme en los planes con la gente donde yo vivía. Entonces mis padres no tenían para darme y yo pues dije, voy a vender dulces. El punto está en que un niño de 8 años aprende a resolver dos salarios mínimos legales vigentes en, en, en mi país. Y pues yo le digo siempre a la gente, a nuestra edad, hay mucha gente en nuestro país, un porcentaje muy alto, más del 85-90% de la población no aprendió a resolver esa ecuación. Entonces yo digo, ¿cómo un niño de 8 años resuelve lo que un adulto con hijos? No. Y muchachos, yo caigo en cuenta que es la asociación, la asociación. Eso lo es todo. ¿Por qué? Porque mi asociación me inspiraba a mejorar. Mi asociación me obligaba a tener que buscar formas de poder salir de la necesidad de querer comprarme los, ir a los mismos lugares que ellos, pero entendiendo que en mi casa no me lo podían dar. Y te cuento algo, la mayoría de mis amigos me pedían plata prestada a mí desde los 8 años. ¿Por qué? Porque yo administraba el dinero mejor que ellos, aun cuando a ellos les podían dar más de lo que yo me ganaba. Entonces, eso te lo cuento porque es una realidad. Lo segundo que te quiero contar rápido es que muchas veces, bueno, en mi familia yo vi como mi mamá administraba el dinero porque mi padre pues era peor que ella administrándolo y a la final fue un ejemplo que algunos de mis hermanos duplicaron. Hoy en día tengo un hermano que vive en Canadá, el otro vive en Estados Unidos. Mamá me dice, tu hermano le tiene que pedir permiso a las esposas para que dejen comprar una botella de agua. Y yo le digo, sí, mamá, qué tristeza, pero a la final mi papá te tiene que pedir permiso a ti para hacerlo. Entonces ellos lo que hicieron fue seguir el ejemplo de la casa. Lo que pasa es que yo tuve la capacidad de decir, voy a aprender bastante de esto para antes aportar, para que no me controlen, sino para hacerlo de más posible, pero entendiendo lo que está pasando. Entonces, digamos que yo siempre digo a la gente, así como pasa en la familia, pasa en el negocio. Ya, pero a los socios les hacemos las cosas de más y tenemos que aprender que el liderazgo es un punto muy delgadito entre yo te tengo que enseñar todo lo que tú no sabes hacer, pero yo no puedo hacer algo que tú eres capaz de hacer por ti mismo. Entonces, de eso se trata, muchachos. A la final recuerden que lo que mejor paga Amway es hacer que un ser humano con todas las fuerzas de su corazón desee hacer algo que ayer no quería. Y eso es fundamental, muchachos, entenderlo porque el liderazgo es eso. Crear un sistema donde algún día sobremos tener la capacidad de empoderar a las personas y enseñarles a creer que ellos son capaces. Y eso es lo más fuerte acá y por eso te doy el ejemplo con la familia, porque un hijo es la mayor prueba de liderazgo de toda persona, donde uno más amor tiene, donde uno menos quiere que sufran, pero donde uno tiene que tener la capacidad de criar a un ser humano para que se vuelva una mejor versión de él. Es más, ojalá una mejor versión de esta generación y que le aporte más a la sociedad. Entonces, eso es lo que quiero que se queden con esta primera parte y rápidamente te cuento. Básicamente el negocio llega a mi vida, me lo mostraron 7 veces, entre las 8 me demoró un año para entrar y lo que te pude rescatar de toda esta parte es que la vida me tuvo que llevar a vivir muchas cosas, a trabajar en una multinacional, en el área de estrategia financiera, a trabajar en una empresa, aquí en Colombia le llamamos pyme, pequeña y mediana, pero del sector construcción, donde los dueños vivían como querían vivir. Eh, y, y eso me abrió mucho la cabeza. Tuve que trabajar en el área de calidad, en el área financiera, en el área comercial
para que la vida me llevara al punto de montar una empresa tradicional. Allí también viví lo que había que vivir y a mis 23 años ya sabía que quería algo, pero estaba buscando algo diferente y volví a conectar con el negocio, volví a traer el negocio a mi vida y me lo mostraron una vez más, pero ya yo había vivido muchas cosas y sabía lo que estaba buscando y gracias a Dios llegó el negocio a mi vida nuevamente. Pero yo le digo a la gente, no siempre somos tan afortunados de que el negocio vuelva y llegue, por eso tenemos que ser conscientes que es nuestra obligación cuestionarnos todo el tiempo lo que estamos buscando. Simplemente muchas veces la vida, Dios, el universo, lo que sea que creamos, no te lo va a dar en el papel de regalo que tú esperas. Por eso toca aprender, toca estar preparado para aprovechar las oportunidades, muchachos. Y te cuento toda esta parte porque muy rápidamente yo me di cuenta cómo hicieron un cambio generacional en la empresa donde yo trabajaba. Votaban empleados de 25 años, contrataban gente joven con idiomas, con sistemas de información. Yo decía, si eso está pasando hoy, yo voy a sobrar. En todo lo que hice en todas las empresas como ingeniero fue optimizar procesos. Yo era consciente que cada vez iba a necesitar menos personas para hacer lo que yo hacía. Por ende, eso iba a pasar conmigo. Entonces siempre estuve cuestionándome mucho lo que yo hacía y si era lo que me iba a permitir llegar a donde yo quería llegar en mi vida y vivir de la manera en la que quería vivir. Por eso tuve la capacidad de cuestionarme a tiempo y de buscar el negocio y llegó. Pero te lo cuento porque, muchachos, muchas veces damos planes y no hacemos un buen seguimiento. Y yo vengo de ahí. Y quizá la última persona que mostró el negocio, yo le dije, mira, no voy a entrar contigo, voy a entrar con un amigo de la universidad que me mostró esto hace un año. Simplemente cuando me lo mostró, yo había, después de 3 años, había terminado con Mariana la relación, había pasado del área financiera al área comercial el día anterior. Yo tenía la cabeza en otro mundo, pero sí me gustó lo que me dijeron. Simplemente le dije, no es hoy, pero sí lo quiero hacer. El tema está en que no me hicieron un buen seguimiento porque ese grupo empezó a pasar de 5.000 a 60.000 puntos en esos meses. Hizo como 4 platinos fundadores rubí en profundidad y ya, entonces yo quedaba como lateral a esa lineecita, el esmeralda del equipo no tenía como enfoque en hacer otra línea y por eso nos tocó hacer muchas cosas por nuestra propia cuenta, porque quedamos, como nuestra línea de oficio se ríe siempre, pero quedamos huérfanos al principio, por eso nos hizo fuertes. Por eso siempre te vamos a decir, valora a tu Apple. Quizás tú no vas a llegar a donde vas a llegar en este negocio por lo que hagas por ti, sino por lo que aprendas a hacer por tu Apple. Porque recuerda que lo bueno se duplica, pero lo malo se multiplica. Así que cuando tú eres consciente de que el negocio es tuyo y empieza y se termina contigo, pero al final tú vas a hacer lo mejor por tus downlines y por tu upline, eso es lo que se va a duplicar siempre. Entonces, aprende a valorar que alguien esté corriendo una meta y que tú tienes la fortuna de correr con él. Porque cuando tú te pegas del soñador que está más cerquita de ti, es inevitable conquistar tus sueños también. Y bueno, en mi caso, crecí en una familia, dale la que sigue por fin. Este, Esteban, no pasó la presentación. Yo, miren, fui súper artística, o sea, desde chiquitica estuve en ballet desde los 4 años hasta los 17, que fue que tuve una lesión, estaba en el colegio, ese momento en el que tú decides qué vas a hacer con tu vida, y pues, o sea, uno a los 17 años decidir qué quiere ser o hacer en su vida es complicado. Yo creo que uno todavía está en una etapa de inmadurez para tomar semejante decisión. Y pues justo en ese momento de mi vida tengo una lesión en mi rodilla. Yo crecí en una casa de padres separados. Mi papá, o sea, somos dos hermanos por mamá y papá, y mi papá luego en su segundo matrimonio tiene otros dos hermanos más chiquiticos. Yo los tengo acá, bueno, sí, 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 pues. Aquí está, como la familia con mi mamá, ¿cierto? Y la nueva familia con mi papá. Pero digamos que de hecho hoy le mandé un mensaje muy bonito porque le recalco muchísimo que él ha estado presente, aunque haya sido una persona súper ocupada, porque él es economista, mi mamá también es economista, y la esposa de él también es economista, todos son economistas. Súper, súper teso, mi papá fue becado, tiene maestría, becado, todo becado, súper teso, súper inteligente, y en su mundo, en su empleo, sí, en su labor, le ha ido muy bien, le ha ido muy bien y ha tenido ciertos privilegios, nos ha podido dar, digamos que, muchas cosas en cuanto a que no hemos tenido que aguantar hambre, nada por el estilo, no, al contrario, hemos sido muy acomodados todos. Y, pero al yo ver como que mi papá se separó, yo en mi mente tenía que en un futuro, pues si yo me casaba, yo me iba a separar. Yo conozco a Esteban cuando tenía 14 años, lo conozco acá en Medellín. Y, y bueno, yo lo conozco, nos hicimos
Pero cuando yo estaba en 11, terminamos, como él decía, que había acabado de terminar conmigo, terminamos y en ese momento pues fue como un momento súper teso mentalmente, pues como complejo en mi mente, pues porque me había lesionado una rodilla, ya no iba a poder estudiar, pues eso pensaba yo. Lo que yo quería que era seguir bailando y bueno, porque a la final un día mi papá sí me dijo, hija, tú no puedes depender de tu cuerpo, mira que tu cuerpo te puede fallar, de cierta forma tenía razón, pero al mismo tiempo pues digamos que, claro, del mundo en el que venía tan tradicional, para él no tenía sentido que yo estudiara algo como ballet o música porque no le veía mucho futuro en cuanto a que ganara buen dinero. Por lo que no lo veía empresarialmente, se puede decir. Cuando yo veo como estas dos familias, claro, yo empiezo a perder ese sueño que desde chiquitica sí recuerdo que tenía, que era ser mamá, que era ser, sí, pues, tener una familia y todo esto, porque lastimosamente yo veía mucho, incluso cuando empiezo ya la universidad, yo termino estudiando ingeniería civil, pues como que empecé a ver que era muy buena con los números y a mí siempre me había gustado como el tema del diseño, pero me daba pereza hacer maquetas, quería estudiar arquitectura, pero yo decía, no, yo no me voy a trasnochar haciendo esas maquetas, prefiero estudiar ingeniería civil que si entiendo el concepto, pues no, o sea, no me tengo que trasnochar horrible, sino que hago el examen y soluciono. Yo pensaba como de esa manera, entonces estudio ingeniería civil, estuve en una universidad privada de Medellín y conozco por primera vez en mi vida lo que es un crédito educativo, en el cual pues, es mi primera deuda de mi vida, de mi historia, y ya estando en segundo semestre es que llega el negocio en nuestras vidas, pues vuelve a llegar a Esteban a mi vida y por añadidura llega el negocio que fue como de las cosas más espectaculares que yo creo que nos ha pasado porque, miren, a Mariana nunca le iban a mostrar este negocio. Quizá hubiese sido una muy buena clienta, probablemente, porque buena compradora como buena mujer, sí soy. Y, pero probablemente no me hubieran visto perfil para hacer este negocio. Estoy desapareciendo. No me hubieran visto muy buen perfil para hacer este negocio porque una persona súper tímida, súper negativa. Pero llega el negocio, Esteban lo entiende empresarialmente. Miren aquí, así nos conocimos nosotros, yo de 14 años y Esteban de 19. En esa época pues era mucho la diferencia porque él estaba en la universidad, yo en el colegio, luego él trabajando y yo en la universidad. Y recuerdo muchísimo que lo primero que yo veo en esa junta, nosotros nos invitan a una junta empresarial, como les digo Esteban ahorita, en esa junta yo veo una crema dental porque mostraron algunos productos y a mí me pareció curioso, fue lo único que vi porque realmente no presté mucha atención en ese primer evento y yo solo le dije a Esteban, ve, amor, mira, esa crema dental es la que yo consumo. Y yo ahí dije, pues increíble, o sea, yo la consumo, nunca en la vida había escuchado de Amway y cuando llego a mi casa, lo primero que hago es que le digo a mi mamá, mami, me metí a Amway y de ahora en adelante la crema dental me la compran a mí. Entonces fue como que muy interesante porque aunque no haya prestado mucha atención o no haya entendido mucho, sí entendí lo básico y lo simple, lo sencillo que es este negocio. Realmente el negocio de Amway es muy sencillo. No es fácil, no es para nada fácil, pero sí es muy sencillo. Simplemente es hacer los básicos. Entonces yo entendí con número uno y que se convirtió en mi favorito y en mi favorito de duplicar y es en consumir. O sea, yo dije, no, increíble. Entonces yo consumía todo, muchas cosas me las pagaban porque mi papá me pagaba una parte y yo le pasaba como la factura, por decirlo así. Entonces yo empecé literalmente a ganar dinero por lo que estaba consumiendo. Me enamoro totalmente de la marca. O sea, y hay algo por lo que nosotros nos esforzamos demasiado y es que si tú estás en un negocio y tú no estás consumiendo los productos de tu negocio, no estás en absoluto haciendo pues tu negocio, porque si tu negocio no está contando contigo y tú tienes que ser, o sea, producto del producto. Ahorita tú lo dices, pero de verdad, tú tienes que ser producto del producto. O sea, mujeres, en el negocio hay, o sea, unos productos demasiado espectaculares y las mujeres somos súper recomendadoras, o sea, exagerado. Y si algún momento a uno le ha dado pena o algo vender, pues recomendar se hace mucho más sencillo al principio y en nuestro negocio todas las personas deben consumir absolutamente, o sea, tu negocio tiene que ser 100%, tu casa tiene que ser 100% el aliado de tu negocio y 100% consumidor de tus productos, porque imagínate toda la gente que tú tienes en tu equipo, pues también tiene que hacer lo mismo y si hace exactamente lo mismo, vamos a tener mucho mejor resultado. O sea, si nosotros inicialmente somos los clientes número uno y que para mí es la única forma en la que vamos a poder duplicar eso en nuestros equipos. Y es importante, muchachos, entender algo cuando Marita hablaba de básicos. Pues el
del producto es algo que igual hay que resolver para toda la vida. Entonces vale la pena hacerlo bien hecho desde el principio. Entendemos que no todos somos tan numéricos, pero si nos damos la posibilidad de entender al menos la parte básica del presupuesto, así que muchas veces cuando vivimos en un mismo país toda la vida, a veces no nos enseñan a hacer un presupuesto en nuestro hogar, pero la obligación en el negocio es equiparnos para eso. Por eso tú debes aprender a hacer un presupuesto, sobre todo en Latinoamérica. No nos enseñan eso, pero debes aprender a hacerlo para que para ti sea un negocio el tema de consumir. Desde ahí ya tú te das cuenta que la oportunidad tiene un valor increíble. Y cuando tú entiendes eso, para ti es muy fácil hacer que tu organización duplique lo mismo. Entonces lo que te dice María es que, por ejemplo, al final, cuando tú tengas 100, 1000 millones de personas, todo va a tener sentido siempre y cuando tú hayas aprendido ese básico bien. Entonces es fundamental, muchachos, entender que una familia que se conecta con los productos para toda la vida, sea cliente final, o sea cliente mayorista, o sea empresario, a la final, esa familia está ayudando a tu libertad. Entonces tú tienes que aprender a valorar eso, tienes que aprender a hacerlo bien para que eso quede para toda la vida. Porque a la final lo que nosotros consumimos y recomendamos es algo que todo el mundo ya usa. O sea, que ellos van a definir si se lo compran a Amway o si lo compran en otro lado. Pero a la final, todos ya lo usan. Entonces, desde ahí ya nosotros entendemos que esto es un negocio, yo siempre lo llamo con un cheque abierto. Algún día yo entendí que si había un contrato, había una empresa allá afuera. En el negocio entendí que hay un contrato con un cheque en blanco y que de ti, de mí, de las capacidades que tengamos para redireccionar ese consumo, es lo grande que va a ser ese cheque para nosotros. Entonces, a la final es un consumo que ya está dado por las personas, es un consumo que ya se da. La pregunta es, ¿qué tan bueno me voy a volver para coger un pedazo de la torta y que se empiece a consumir debajo de mí, directa o indirectamente? Entonces, eso por un lado, muchachos. Dos, el tema de educarnos. Tenemos que volvernos conscientes que la educación es lo único que nos va a permitir conquistar un resultado diferente a lo que hemos construido hasta hoy. Entonces, si entramos al negocio para conquistar algo diferente, la educación no es todo. No es a media, no, 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 lo es todo. Es lo único que nos va a permitir avanzar. Si no, pues no pasa nada. Yo entiendo que esa persona no es un empresario, es un cliente mayorista. Le voy a dar amor, pues le voy a dar el tiempo de cliente mayorista. Pero no puedo pretender que esa persona construya un equipo grande. Pues trataré de hacer lo mejor que puedo hacer con él, sacarle lista, buscar a un soñador ahí, pero de todas maneras yo tengo que volverme consciente de eso. Y muchachos, aprender a promover eventos es la posibilidad que tenemos todos de que alguien que tenga un mejor resultado cierre un contrato para nosotros. Eso es súper complejo de entenderlo, quizás, porque allá afuera y sobre todo los que estuvimos en la universidad nos enseñan a que nadie puede hacer algo mejor que nosotros mismos. Pero el secreto del negocio es tener la capacidad de empoderar a otro para que lo haga incluso mejor que nosotros. Entonces, es obligación. Y muchachos, entender que la expansión es eso, dar la posibilidad a otro de que haga lo mismo y que es lo mismo consumir, recomendar mucho o poco, conectarse al sistema educativo y darle la oportunidad a otro de que haga lo mismo. Cuando nosotros entendemos que los básicos se fundamentan en eso, no importa qué hagamos, pero mientras sea en función de los básicos, todo suma. Por eso cuida muy bien los tiempos productivos que le inviertes al negocio, porque nuestro negocio se ha basado en gran medida en la capacidad que hemos sido o la capacidad que hemos tenido de, primero, dedicarle tiempo productivo al negocio nosotros y segundo, inspirar a otros y contagiar a otros de que hagan lo mismo. Yo siempre he dicho que en cualquier industria, bueno, lo aprendí en los libros, que en cualquier industria 10.000 horas productivas te hace profesional. Tú decides cuánto tiempo vas a tardar en llegar a las 10.000 horas. Eso depende de ti, no de tu Apple, no de tu línea de auspicio. ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer para que esas 10.000 horas se den de una manera más rápida? Y lo que pasó con nosotros, muchachos, es que algún día entendimos eso y le apostamos a hacer esas 10.000 horas jóvenes, sin responsabilidades, lo más rápido que se pudiera. Decidimos dedicarnos del negocio de lleno y dedicarle 16 horas al día. Y en algún momento eran muchos los que le dedicaban 16 horas al día en nuestro negocio. Por eso hubo un salto cuántico. Eso es lo que te puedo decir. Pero a la final siempre fue todo basado en básico, muchachos. Y aquí te vamos a mostrar ejemplo de eso. Bueno, acá, como les digo, Esteban, estuvimos como 2 años y medio en modo huerfanitos. Andrés Koch nos molesta mucho porque él dice que como así, que los huérfanos por el mundo, pero sí fue más o menos así, o sea, estuvimos aprendiendo como a punta de
ensayo y error, hasta que un día nuestro diamante ejecutivo fundador Juan Fernando Koch, nos cita y nos dice, ustedes que llevan ya un buen tiempo en el negocio, son muy buenos líderes, ¿qué falta? ¿Qué falta? Entonces nos dimos cuenta, junto con esa mentoría, que nos faltaba creencia en nosotros y en que este negocio nos podía dar resultado a nosotros. Empezamos a leer más y o sea, literalmente como que blindar nuestra cabeza y creer en nosotros, en que nosotros íbamos a hacer que este negocio funcionara. Ese mes, eso fue en febrero del 2016, calificamos por primera vez al nivel de plata. Al siguiente mes, o sea, eso, tú eres el tope de tu organización, tú eres el tope de tu organización muchas veces y cuando nosotros calificamos plata inmediatamente hubo como un salto cuántico. Ese año terminamos como platinos rubí, nos ganamos nuestro primer viaje de liderazgo al siguiente año empezamos Esmeralda Fundador, realmente esa meta era Esmeralda Fundador ese segundo año, calificamos Esmeralda, pero con muchos platinos que se ganaron también ese viaje de liderazgo que era como nuestra visión, entonces fuimos a Bahamas, luego ya Bueno, pero a Las Vegas. ese año también calificamos Platino Fundador, Zafiro, Sí, Zafiro Fundador y Esmeralda. exacto. Y por qué te cuento esta parte, muchachos? Porque queremos que entiendas que es que a la final las metas se ponen todo el tiempo, como te decía María ahorita. O sea, nosotros nos pusimos una meta Esmeralda Fundador, no se dio, se dieron todos los otros niveles. El otro año volvimos a poner Esmeralda Fundador, recalificamos los mismos niveles. El tercer año nos hicimos Esmeralda Fundador. Entonces, mira que a la final es aprender a entender. Pues Esteban y Mariana duraron 2 años y medio en el negocio, pero Esteban, desde que entendió que fue como a los 6 meses de negocio, se puso el nivel de plata todos los días, durante un año y medio, a todos los meses, hasta que llegó. Entonces, lo que te quiero decir es que a la final tú debes entender que tú tienes que estar viviendo un proceso construyendo el negocio, o sea, haciéndolo todos los días para que llegue. Y los saltos cuánticos pasan es por nunca salirte de la meta y seguirle apuntando a eso hasta que, hasta que lo conquistas, corrigiendo lo que hay que corregir, aprendiendo lo que hay que aprender. Pero yo siempre lo he dicho y en la primera etapa de este negocio, que la persona, digamos, más controversial, que es una persona de un carácter muy fuerte, en mi casa era mi madre, y yo le decía, mamá, es que 2 mujeres no pueden dar a luz en 4 meses y medio. Hay cosas que inevitablemente toman tiempo. Y las cosas buenas, no importa cuántas veces te salen mal, hasta que las aprendes a hacer bien. Entonces yo sabía que valía la pena vivir el proceso, muchachos. Pero de ahí parte todo. Y bueno, entonces, como les decía, estuvimos en Bahamas, luego, eso se pasó, estuvimos en Brasil, bueno, esto fue como, lo puedes ir pasando. Ah, bueno, aquí en Las Vegas pudimos ir con más personas, a Las Vegas por primera vez pudimos llevar a nuestros papás a disfrutar, Tarea, que sí, a disfrutar también de estos viajes tan maravillosos. Y ustedes no se imaginan lo gratificante que fue llevar a los papás a este viaje. De hecho, el año anterior no habíamos podido compartir con el papá Esteban, que estaba cumpliendo 70 años, porque estábamos en modo calificación y bueno, todos se fueron a un viaje a Cartagena. Nosotros fuimos los únicos que no fuimos, o sea, los O peores de sea, toda la vino mi familia. familia de Canadá, Exacto. nació una sobrina en Cartagena, mi papá cumplió 70 años en ese momento, Sí. y en ese momento quedamos como los peores sobrinos, tíos, nietos, hijos de la familia. Pero el año siguiente, cuando mi papá cumplió 71, estábamos en Las Vegas. Entonces, Fue es el mejor empezar a entender cumpleaños que para él. todo tiene sentido cuando tú vives el sacrificio, pero haces que la gente cercana a ti, la gente que tú más amas, sea parte de la recompensa. Ahí todo tiene sentido, muchachos. Ahí tú estás dispuesto a pagar 10 veces el precio por la mitad de la recompensa. Pero es entender que tú tienes que hacer que valga la pena tu palabra y tu sacrificio. Fuimos a Michigan. Ese viaje fue, o sea, espectacular conocer la corporación, ustedes no se imaginan, conocer esos principios, esos valores de este negocio, que a mí, bueno, es lo que hoy en día me hacen conectar 100% con este negocio cada vez más, y es la libertad, la familia, la esperanza y la recompensa, o sea, de verdad que es muy maravilloso. Luego fuimos a otro viaje de liderazgo por un crucero por las Bahamas y pudimos llevar a los papás otra vez, dale, y, y bueno, luego estuvimos también en Disney y después de este viaje, ay, miren, este es el sobrinito de Esteban. Yo les cuento, por ejemplo, yo soy el padrino de Jaime, de mi sobrino. Él es mi sobrino mayor, y digamos que hasta los 5 años yo no tuve la posibilidad de darle mayor cosa. Pues le daba cualquier cosa de cumpleaños, pero normal. Y cuando él cumplió 5 años, la corporación lanzó el viaje de liderazgo a Disney y lo pudimos llevar. Y yo te cuento que a partir de ahí le metimos algo en la cabeza, o sea, nos convertimos en los tíos favoritos. Y él hoy en día vive en Estados Unidos, pero la conciencia o la cabeza le alcanza para
quizás lo único que lo podemos llevar a Disney de nuevo somos nosotros. Y cada que habla con nosotros nos dice, tío, y me vas a llevar a Disney de nuevo. Y esta vez podemos llevar a mi hermanita. Y eso es lo que te digo, o sea, tiene que valer la pena. Pregúntate si tu padrino o si tú eres padrino de un niño o de una persona, si alguna vez le has dado la posibilidad al menos de llevarlo a Disney. Y muchachos, esta es nuestra obligación. Realmente, yo siento que el negocio nos da la posibilidad de cambiar la familia desde ahí, de poder compartir la recompensa con la gente más cercana. Así es. Y bueno, este día es súper especial. En Disney fuimos como nuevos Esmeraldas fundadores y bueno, este día recuerdo que estábamos en una convención y las convenciones son, para nosotros son tan importantes porque son momentos de tomar decisiones. Y estábamos con Rodrigo Correa, un diamante ejecutivo de nuestra línea de auspicio, y nos dice, miren esas copas de diamante, como, agarren una copa y vengan. Nos hizo alzar la copa, nos tomó esta foto y nos dijo, pongan la fecha, y recuerdo que Esteban y yo nos miramos, y esa fecha, o sea, fue como que, es como cuando tú lo sientes adentro y uno dice, sí, o sea, esta vez, o sea, sí. Y él nos dijo, bueno, cuando califiquen en esa fecha, yo les mando esta foto. Y pues no, este año porque terminamos como embajadores, bueno, próximos embajadores, como Esmeraldas Fundadores, pero miren, siempre estamos pendientes de esa copa en Colombia. Creo que en toda Latinoamérica te dan una copa de diamante cuando llegas a este nivel. Esos son Juan Fernando y Andrés Koch. Y siempre teníamos como esa meta clara. O sea, miren, ustedes no importan el nivel en el que estén en este momento, entiendan algo. O sea, la meta es calificar diamante, pero saber que para poder llegar a diamante hay que pasar por muchos otros niveles, pero no, o sea, no bajar como esa guardia. Nos pusimos esa meta y bueno, aquí hay como un paréntesis y es que resulta que en diciembre pues sí, después de calificar el Esmeralda Fundador y en ese diciembre, recuerdo, eso fue en el 2019, yo tengo como, sí, un embarazo que a la final no se dio, resultó ser algo súper raro. Eh, pues médicamente bueno, fue un embarazo ectópico corneal, como que un caso súper raro. Y pues después de eso, ahí ya estábamos en plena calificación del diamante, ya habíamos empezado. Y en enero del 2020 empiezo pues sí, un proceso como mental o emocional mío muy complejo. De hecho, como que me aíslo un poquito del negocio y dejo a Esteban totalmente solo construyendo la calificación, porque me da muy duro muchas situaciones que pasaron, poner en duda ese sueño tan anhelado que yo había tenido de ser mamá. Y como que empiezo a trabajar muchísimo en mí en ese momento. Luego ya vuelvo al negocio, digamos que emocionalmente estoy un poco más recuperada y entiendo que sea lo que sea que pasara, si pues si iba a ser mamá o no iba a ser mamá, pues que con mayor razón tenía que construir este negocio y teníamos que continuar con esta calificación del diamante porque pues viniera en un futuro no un bebé, yo quería que llegara a una casa de diamantes. Y bueno, y llega marzo del 2020, como que, ¿what? ¿Aquí qué está pasando? Y es que nos encierran en una pandemia, que fue lo más raro de este planeta, pero aún así continuamos con esa calificación. Y yo entendí algo, y es que después de esto que me pasa personalmente, tú te tienes que convertir en alguien realmente diferente para poder merecerte ese cambio que tú quieres en tu vida. Y eso funciona para cualquier meta. Y mientras más grande sea la meta, como que más piedras te van a tirar, más piedras te van a tirar, pero es Dios para nosotros creemos en Dios, pero en lo que tú creas, no sé, el universo, lo que sea, poniéndote a prueba para ver si sí te mereces ese resultado, si estás creciendo lo suficiente para merecerte eso, para convertirte en una persona totalmente diferente. Y, y bueno, calificamos diamante, ahorita vino la foto, todo fue como virtual, pero listo, nos pudimos casar también, esto fue, sí, pues en plena pandemia, y luego, cuando como que volvimos a abrir puertas, pudimos ir a otro viaje súper espectacular que fue en México, en Xcaret, fue una nota, y con muchas personas del equipo, con muchísimas personas del equipo. Y este día, esta foto es súper especial, este viaje ha sido uno de los viajes más bonitos, porque fue un tiempo como para hablar del negocio, hablar con muchas personas nuevas que conocimos allá, o sea, fue muy, muy, muy bacano. Y pues en uno de esos días, hablando con Esteban, dijimos como que estamos preparados para ser padres, y sí, estamos preparados para ser padres, y comienza como otra vez esto fue ya 2 años y piquito después de lo que
pasado, y dijimos como que, bueno, sí, em, vamos a ser padres. El hecho es que yo llego de Roma, de Italia, llegamos en embarazo y pues comienza otra aventura totalmente nueva y, y demasiado espectacular porque algún día me habían dicho y me habían puesto como a duda si iba a poder ser o no mamá. Y pues pasamos de ser una familia con Torcito, una familia muy hermosa, a una familia demasiado espectacular con Matías. Matías ya tiene 1 año y medio y ha sido otra vida totalmente diferente porque, o sea, él creció en una familia, él nació, perdón, en una familia, o sea, como decía Esteban hace poquito, o sea, una mamá y un papá muy, muy presentes. Es un niño que conoció el mar en Estados Unidos, luego lo volvió a conocer en Brasil, hasta hace poquito fue que lo conoció en Colombia. O sea, él tiene 1 año y medio y ya conoce 4 países. Es una vida totalmente diferente a lo que le espera a él, estoy 100% segura, porque no es solo las cosas materiales que tiene o va a tener o los privilegios que tiene, sino la mentalidad de los papás que tiene, es la mentalidad de los papás que tiene. Yo estoy en un grupo como de varias personas cercanas, en un grupo sí, de mamás, y pues algunas hacen el negocio, otras no, pero yo veo, o sea, desde solo cómo actúan los niños, son, o sea, es totalmente diferente. Hay niños que se caen y eso es un show, o sea, yo, obvio lloran, pues, pero es normal, un niño llora, es normal. Pero como que el nerviosismo, no sé, hay ciertas cosas que uno dice, wow, qué raro. En cambio, Mati se cae, llora un momentico, yo lo miro y le digo, mi amor, ¿estás bien? Me mira como que sí, pues todavía no habla mucho, pero simplemente le digo, listo, amor, párate, o te ayudo, necesitas ayuda, párate. O sea, cosas tan básicas como empezar a inculcarle a los niños en que puedes hacer lo que tú te propongas, en que si te caes, vuélvete a parar, en que aquí están tus papás si necesitas algo. O sea, es de verdad muy, muy, muy diferente. Es un niño Nutrilite totalmente, o sea, omega por montones. Yo, o sea, desde el embarazo consumí absolutamente todo, en el posparto más, con la lactancia. Es un niño 100% Nutrilite y se nota. Y muchachos, algo que yo quiero que entiendan ahí es, algo que yo quiero que entiendan ahí es que es real cuando uno entiende lo que tiene en las manos. O sea, lo que te dice María ahorita de que Mati se enferma 10 veces menos que cualquiera de los compañeros y las mamás de la mayoría de ese grupo que ya te dice que son, de la mayoría de ese grupo que ya te dice que son mamás, son médicas. Yo te cuento, Mati es significativamente más feliz que los niños que lo rodean, pero eh, realmente Mati se levanta cuando el cuerpo se lo pide, los demás no. Mati todavía no va a la guardería porque antes de los 2 años no tiene todas las defensas que debería tener un niño y, y te cuento, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Mati solo se levanta temprano cuando tiene una cita, cuando nos vamos de viaje. De resto, cuando el cuerpo se lo pide. Por eso, obviamente va a salir más alto que el papá. Por eso es feliz, realmente significativamente más feliz. Pero créanme, muchachos, eso cambia sin la generación que sigue. Yo te cuento que nosotros nos dimos cuenta que Mati tuvo una alergia a la proteína de leche de vaca. Bueno, esa es una enfermedad supuestamente nueva. Básicamente, la generación anterior a nosotros no tuvo acceso a tanta información, quizás a una mejor salud, y nosotros sí. Y yo te cuento, la gente a veces no se vuelve consciente de eso, pues a la final eso simplemente es una falta de madurez del intestino, pero un niño crece con ese problema, lo supera de alguna u otra manera, pero después vemos una persona de 50 años con un problema bien fuerte, que muchas veces se traduce en cáncer, y no entendemos por qué dio, y fue por falta de conocimiento, de información y de posibilidades de los padres cuando él nació, para poder tomar medidas en su momento. Normalmente un niño al año de haber nacido se le madura totalmente el intestino y puede tomar, pues puede comer lo que sea y no pasa nada, pero es entender que si tú tienes acceso a esa información, si tú tienes acceso a un mejor sistema de salud, si tú tienes acceso a poder tomar decisiones importantes en los momentos correctos, tú vas a ayudar a que las generaciones que vengan realmente superen muchas de las cosas que los padres no fueron capaces de superar. Y de eso se trata esta bendita oportunidad, de darte opciones, muchachos. Yo por último quiero terminar con una historia, la voy a tratar de resumir lo que más pueda, pero mira, a Mari, pues Mari y yo algún día tuvimos una pérdida y a Mari le dijeron probablemente no va a poder ser mamá. Y nosotros, pues simplemente Mari buscó la información correcta, yo también, simplemente seguimos viviendo la vida. En algún momento Mari le dijeron, no te preocupes, no tienes que pensar en nada de eso. Si lo intentan buscar 2 años y no pasa nada, me buscan, de resto no pasa nada, cicatrizaste muy bien. El punto fue que en ese momento, esa pérdida, incluso Mari estuvo a punto de que le aplicaran
algo que se aplica cuando Quimioterapia. una quimioterapia. Pero ese día, pues nos devolvieron para la casa, nos dijeron, todo está mejorando, no hay que hacer nada, se quitó solo. Y yo te cuento que indiferentemente de lo que tú creas, pues yo creo en Dios y ese día yo le lancé una petición, pues yo le dije simplemente si realmente existes, nos devuelven para la casa hoy, no pasa nada, esto se mejora solo y nos permite tener familia. Cuando nosotros tomamos la decisión de tener a Mati, como te dijo Mari, pues fue simplemente una decisión y ya, o sea, y todo se dio de una. Y lo que te quiero decir con esto, porque yo no sé en lo que tú creas, pero sí te quiero dejar con algo y es, solo hay dos formas de ver la vida, como si nada fuera un milagro o como si todo fuera un milagro. Y yo hoy, desde lo mucho poco que he vivido en mis 34 años, con esta bendita oportunidad, te quiero decir que solo de ti depende creerte el cuento de que este negocio es un milagro para ti y que hagas que realmente signifique eso en tu vida y en la de tu familia. Muchas gracias y nos vemos en el Gracias. Club de Diamantes.